de los cielos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a que estén sobre sus pies y vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 41. Hechos capítulo 2 versículo 41. Amén. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted imagínese eso, hermano. 3,000 personas un solo día. Algo está pasando en este tiempo. Algo está pasando en este tiempo. Porque estaba escuchando un pastor que nosotros escuchamos mucho. No voy a decir el nombre por respeto, pero es una iglesia muy grande, no está en Colombia. Y decía que en estos 4 meses que va recorrido del año ha bautizado 60 personas. Pero estamos ahí hablando de una iglesia de 2,000 miembros. Es decir, que el porcentaje está muy bajo, ¿sí? Es una fiesta tremenda, 60 personas en 4 meses. Pero a la medida de nuestro llamado, a la medida de lo que nosotros somos como iglesia, hermanos, tenemos que evaluar mucho, pero mucho, cómo nosotros estamos llevando la palabra de Dios, amén, a las personas. Y qué estamos haciendo para ganarlos, porque es nuestra responsabilidad. Amén. Se añadieron como 3,000 personas en un día. Y dice, y perseveraban, y aquí está, hermano, el secreto, y perseveraban en la doctrina, amén, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Esas son las 4 columnas que sustentaron la iglesia primitiva. Amén. Son 4 columnas que ayudaron a que la iglesia apostólica, que la iglesia primitiva creciera y no menguara, a pesar de la persecución, a pesar de la matanza que había de hermanos, a pesar de todo, esta iglesia permanecía firme. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: los que estén interesados en ser siervos de Dios, van a levantar su mano y le van a decir: Señor, háblame, Señor, enséñame, Señor. Necesitamos, Señor, volver a esta senda antigua. Necesitamos, Señor, volver a aplicar el modelo apostólico para la evangelización de nuestra nación, para la evangelización, Señor, de las personas que nos rodean, de nuestros sectores. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos hables y que nos direcciones, Señor, como iglesia, para el crecimiento, para la multiplicación, Señor. Que derrames un espíritu de evangelismo sobre esta iglesia, sobre cada miembro de este lugar, Señor. Que todos queramos, Señor, sintamos la necesidad de ir a predicar tu palabra, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. ¿Qué pasó con el modelo apostólico? Amén. Y vamos a terminar el mensaje que dejamos para mitad la semana pasada, el domingo. Amén. Vamos a terminarlo hoy en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con el modelo apostólico? El domingo pasado hablamos un poco, hermano, les introducí al mensaje diciendo que tenemos que resetear nuestro disco duro en cuanto al modelo de servicio que conocemos hasta el día de hoy. Que tenemos que pararnos un instante y empezar a mirar el modelo apostólico. Les decía que en la actualidad hay un modelo de servicio para entretener, y tal vez esto suena pesado y suena fuerte, pero es la realidad. ¿En qué sentido? En que hoy en día las grandes campañas se tienen que hacer con grandes predicadores. ¿Cierto que sí? Amén, amén. Para poder que haya bendición dentro de la iglesia,
tenemos que tener en la iglesia, en las convenciones, en los campamentos, en los retiros, en las integraciones o confraternidades de la iglesia, se tiene que hablar de un nombre reconocido, ¿cierto? Y hay muchas personas que acuden a los llamados de la iglesia para ir a una confraternidad, para ir a algún evento, si va algún predicador que usted conozca, si va el predicador de su agrado. Entonces vamos. Lo que quiere decir que el modelo que estamos aplicando hoy en día en la mayoría de iglesias es un modelo para entretener. Porque yo quisiera preguntar, ¿cuál ha sido el resultado numérico de la iglesia al realizar estos programas con estos hombres? Tal vez no digo que ellos sean malos pastores, no son una bendición para la iglesia. Lo que quiero decir es que la iglesia tiene que cambiar de pensamiento. Y saber, hermano, que el que transforma la vida, el que da el crecimiento, el que trae bendición es el Señor Jesucristo. Y Él está siempre en todos nuestros programas, Él está siempre en todos nuestros eventos. Que nosotros deberíamos estar, hermano, concentrados en el propósito de Dios para la iglesia y no en quién está frente a nosotros. Amén. Es lo que nosotros tenemos, que es lo que les decía el domingo. Y terminaba, hermanos, hablando acerca, hermano, de la historia de cuando perdimos el modelo apostólico. ¿Cuándo se perdió el modelo apostólico? Y usted escucha y usted mira, lee la Biblia y se da cuenta que al principio se prohibieron las reuniones en los templos. ¿Y qué hizo la iglesia? Se fueron a las casas. Y usted mira al apóstol Pablo diciendo: escribe a la iglesia que está en la casa de la hermana y en la casa del hermano. Y usted mira que la iglesia en ese entonces, por unos 300 años más o menos, no tuvo templo. No trabajó para levantar el mejor templo, sino que trabajaron en pro de la evangelización de todos los que estaban a su alrededor. Y la iglesia se movía en la casa. Yo me imagino esas casas, hermano. Todos allí nos están persiguiendo para matarnos. Y de pronto había alguno con miedo, pero no hable lenguas tan duro, porque es que lo va a escuchar el guardián de la esquina. Y llegaba el momento donde no se podían retener de la bendición tan tremenda que había en la casa, y todos escuchaban a la iglesia que había en la casa de los hermanos recibiendo bendición. De repente, hermano, salía alguno corriendo diciendo: yo era paralítico, yo era parapléjico, pero vino uno de estos, puso sus manos sobre mí, y de repente yo sentí un fuego de mi vida y levantó y me hizo volver, y ahora estoy caminando. Era imposible callarlos, hermanos. Era imposible que la gente se quedara callada. Y ese modelo, hermano, es el que nosotros tenemos que mirar. Amén. Pero ¿cuándo se perdió? Habla la historia que les decía, que un hombre se levantó de nombre Martín Lutero. Amén. ¿Sí es él? Martín Lutero, en la historia. Amén. Si no confundo, porque hay dos. Martín Lutero, ¿cierto? Que se levantó. Amén. No quiero confundir los nombres, porque hay otro ahí. Amén. Que es de la Reforma. No sé qué. Ni sé, amén. Pero cuando estaba toda esta persecución, ellos tuvieron que dejar las casas. Ellos tuvieron que dejar. Y dice que cuando los encontraban, los expulsaban. O sea, el más de buenas era expulsado de su nación. El más de buenas. Y el diablo, mira el propósito del diablo, hermano, es acabar la iglesia a toda costa. Entonces lo que él se propuso fue: ellos no van a poder hacer culto en los templos, pero como no pudieron hacer culto en los templos, se fueron a las casas. No van a poder hacer culto en las casas. Bueno, entonces nos vamos a las cavernas, nos vamos a las cuevas. Hermano, se metían a las tumbas. En ese entonces las tumbas no eran de 3 metros
de profundidad en tierra, sino que la gente compraba en montañas cuevas, donde metían por familias, toda la familia se sepultaba. Recuerda a José, amén, que desde Egipto fue llevado al sepulcro de los padres, y salieron con los restos de Josué para llevarlo al sepulcro de sus padres, amén. Y ellos tenían esa cultura, y entonces se metían en esas cuevas y allá adoraban a Dios al lado de los muertos, amén. No importaba lo que estuviera pasando o lo que oliera ahí, pero ellos querían adorar a Dios, querían sentir la gloria de Dios. No había nada que impidiera, hermano, la gloria de Dios en sus vidas. Y pasan los años y se levanta un hombre y dice: es que yo ahora me voy a hacer cristiano. Y entonces empieza a despojar a ciertas personas en la sociedad y les quita los templos y se los da a los cristianos, a los hijos de Dios. Y él dice: es que yo estoy haciendo algo bueno, y estoy metiendo la iglesia en los templos, la estoy sacando de las cuevas, de las cavernas, y la estoy metiendo al templo donde tienen que estar. Y sabe algo, hermano, a partir de ese momento se empezó a perder el modelo apostólico. No que esté en contra de los templos, no, necesitamos, hermano, levantar templos donde metamos toda la gente que Dios va a traer a la iglesia, pero necesitamos volver al modelo apostólico en cuanto a la evangelización. Amén. Y él les dijo: bueno, aquí están los templos, métanse allá. ¿Y qué pasó? Cuando se metieron al templo, cuando no había persecución, cuando estaban tranquilos, se sintieron cómodos. Y al llegar la comodidad a la iglesia, entonces ya ellos veían eso tan lleno. ¿En qué momento hay 5,000? ¿En qué momento hay 10,000? ¿En qué momento hay tantos? Y por donde iban, Dios le bendiga. Paz de Cristo, hermano. Dios lo guarde. ¿Cómo le va? Y ya lo evangelizaron. Y ahora entonces, hermano, se fueron al templo y pasaron unos 300 años más después de esto. Y entonces se levanta otro hombre que prohíbe que hagan culto en las casas. Lo que se prohibió al principio, el culto en el templo, ahora les digo: no culto en las casas. Vayan al templo, tienen libertad de ir al templo, pero no culto en las casas. No más iglesia en casa, porque el método más efectivo para ganar las personas para el reino de los cielos es llevar a Cristo a la casa. Recuérdese a Obed-Edom. ¿Cuántos saben la historia de Obed-Edom? Amén. Cuando el rey llegó con el arca a la puerta de su casa, y el rey viene con ella, acaba de pasar algo. 2 jovencitos, hermano, tocaron el arca y murieron. Y entonces el rey entra en pánico, entra en miedo, porque es que algo hicimos mal. Y dijo: voy a llevar el arca a la casa que está aquí al lado. Y cuando llegaron a esa casa, era Obed-Edom, geteo, dice la palabra de Dios, extranjero, no era un judío, era un extranjero. Y cuando llegaron a ese lugar, Obed-Edom no sabía que era el arca. Obed-Edom no conocía la presencia de Dios. Obed-Edom era de los más pobres que había en el sector. Obed-Edom era un hombre que ignoraba la gloria de Dios en su vida, en su familia y en su casa. Pero cuando llega el arca a aquel lugar, tal vez con miedo, tal vez piensa: me van a sacar, me van a expulsar, me las van a cobrar todas. Pero llega el rey a su casa y le dice: yo tengo que dejar el arca en este lugar. Limpien la casa, dejen todo, saquen todo lo que sea inmundo y vamos a dejar el arca aquí. Pero cuidado, vendedor, porque acaban de morir los jóvenes. Eso no se puede tocar así porque sí. Eso, el hermano tiene que tener cuidado con el arca, porque es la gloria de Dios. Y seguramente yo me imagino a David: mire los cielos, mire la tierra, mire todo, mire su vida, mire su familia. El Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que te ha dado la vida, es el que está en este cofrecito. Por eso tenga cuidado que la gloria de Dios no la puede tocar el mundo, no puede tener la gloria de Dios como cosa rara, como que yo me voy a la gloria de Dios por ahí de vez en cuando. No, tiene que valorar lo que está en su casa. Amén. Y entonces Obed-Edom toma el arca en su casa, y por 3 meses dice la palabra de Dios que estuvo el arca en la casa.
Y dice la palabra de Dios que el Señor bendijo a Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Sus ganados fueron bendecidos, su familia fue bendecida, su casa fue bendecida, la vida de Obed-Edom fue bendecida. Todo, hermano, lo que había en su vida fue bendecido por la gloria de Dios en su casa. El diablo sabe que cuando nosotros vamos a la casa de alguien a predicar la palabra de Dios, estamos llevando el arca a la casa de estas familias que reciben la palabra. Él sabe que la gloria de Dios está entrando a esa casa y que de repente el que está enfermo se va a levantar sano. De repente el que es pecador va a decir: yo no puedo más con el pecado, yo voy a seguir a Cristo, yo me voy a la iglesia. De repente que no le gustaba nada la presencia de Dios, ahora dice: ¿dónde está la gloria de Dios? Yo me voy para el mundo, vengan y traigan la gloria de Dios. Aleluya. Por eso el diablo sabe que el método celular, que el sistema celular de ir a las casas es efectivo y es el método de Dios para nosotros ganar las almas, para nosotros predicar la palabra. No es tanto, hermano, está bien, Dios bendiga a los que traigan tratados en las esquinas, porque ha servido. Pero mire, hermano, hay estadísticas que dicen, en campañas donde se pagan predicadores de gran nombre, el 0.5% de las personas que están en la iglesia son resultado de las campañas. Y pregunte cuánto se invierte en las campañas. Amén. Se invierte más que en Biblias. Se invierte más que en Biblias. Y el resultado es mínimo, es el 0.5%. ¿Cuántas personas se arrepienten por la predicación del pastor? Dice que más o menos el 2.5-2.9% de personas que están en la iglesia en general en el mundo, donde esté la iglesia, se han arrepentido por escuchar al pastor predicar. Y hay un porcentaje, hermano, y todo, nada supera el 5%. Pero pregunte cuántas personas están en la iglesia por una célula en su casa, y el 78% de las personas que están en la iglesia es porque alguien fue a su casa a predicar la palabra de Dios. Eso es la gloria de Dios en la casa de las personas. Necesitamos retomar, hermano, ese modelo apostólico. Necesitamos volver a ese modelo. Tenemos el templo, hermano, y aquí esto va a ser pequeñito. Ya diciembre, hermano, esto va a ser pequeñito para todos. Amén. Pero no importa, hermano, si no hay cómo pagar otro más, aunque entre más personas tengamos, seguro que vamos a poder decir a la bodega enseguida: yo la quiero tomar, y va a haber con qué pagar y vamos a poder entrar. Pero si nos toca antes de eso, hermano, hacer 4 dominicales, aquí las vamos a hacer, pero vamos a traer para el reino de los cielos los que hacen parte de él. Gloria a Dios. Mire, es un hecho conocido que nosotros creemos ser como la iglesia primitiva. ¿Cuántos creen eso? Estamos seguros, convencidos que somos como la iglesia primitiva. Por lo tanto, queremos tener los resultados que ellos tuvieron. Y ahí es donde está la pregunta: ¿qué pasó con el modelo apostólico? Porque somos como la iglesia primitiva. Tenemos, hermano, mire, la iglesia primitiva que tuvo en ellos siempre la doctrina clara. Sabían y predicaban que el bautismo era en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ellos siempre, hermano, estaban orando para que recibieran el don del Espíritu Santo. Amén. Ellos siempre estaban aferrados al fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos, hermanos, siempre andaban llevando la palabra con libertad. Tenían fidelidad a Dios. Ese modelo era la iglesia primitiva. Y nosotros, hermanos, en este tiempo, sobre esta iglesia está invocado el nombre de Jesús, el cual es sobre todo el nombre. Sobre esta iglesia está derramado el don del Espíritu Santo. Aquí se habla en lenguas como se habló allá en el aposento alto el día de Pentecostés. Tenemos fe, tenemos fidelidad a Dios, pero, hermano, algo está pasando, porque no tenemos el mismo resultado que tuvieron los apóstoles. Amén.
algo está pasando. Creemos igual, pero no crecemos igual. Amén. Creemos igual, pero no crecemos igual. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar como iglesia, a sacudirnos un poquito de lo tradicional, de lo que hemos venido viviendo, hermano, en la iglesia durante muchos años. Nosotros estamos acostumbrados a lo que hemos visto y hemos hecho por años. Y no está mal, hermano. La iglesia ha avanzado, la iglesia ha crecido, pero no es lo que Dios ha determinado. Dios tiene más para la iglesia. Amén. Tenemos que entrar a un nivel, hermano, donde nos asemejemos cada día más a Cristo y a sus discípulos. Donde nosotros, hermano, al igual que los discípulos, donde vayamos hayan milagros. Que donde se predique esta palabra haya personas convertidas al evangelio, no solamente gente que se sienta emocionada por un ratico, yo quiero seguir al Señor Jesucristo, pero a los 2 o 3 meses ya no vuelven más a la iglesia porque se le acabó la gasolina de la predicación que escuchó. Es saber, no, gente que no esté por predicaciones, sino que esté por el Señor Jesucristo en la iglesia, que diga, la esencia de Dios está en la iglesia, yo voy a esa iglesia porque allí me edifica el Señor Jesucristo, porque la palabra que escucho en ese lugar es inspirada por el Espíritu Santo, porque allá está Dios y Él es el que me está formando, me está transformando. Yo era borracho, pero ya no quiero tomar. Esta semana estábamos en una visita con mi esposa y un hombre que ha sido bebedor, le ha gustado tomar y fue al campamento con nosotros. Esa noche su familia lo invitó a jugar tejo y él dijo, usted sabe lo que es para que a mí me inviten a jugar tejo. Eso me hacía dejar lo que fuera. Y maneja carro, moto, y dijo, a mí no me importaba tener el carro, la moto, pero vamos, ¿y cuántos petacos son? Porque así es, ¿no? Se van a jugar tejo, billar, lo que sea, y de una, ¿qué hay para tomar? Tinto, no, todavía no me sirve. Tenía que haber cerveza. Y él dijo, y estoy sorprendido porque estoy aquí esta noche. Aleluya. Estoy en la casa hoy. Y llegó contento a decirle a los hijos, mira, me invitaron a jugar tejo y no fui. Gloria a Dios. Estoy aquí. ¿Y sabe qué está pasando? Dios está transformando su vida. Es Dios el que está haciendo algo. Amén. Necesitamos ver resultados. No podemos seguir estando estériles. No podemos seguir siendo estériles, hermano. Si usted se siente estéril, hay una mujer que nos da ejemplo en la Biblia. Esta mujer, la esposa de Abraham, la esposa de Abraham y Jacob, las dos. Y cuando ellas se vieron sin hijos, sobre todo la de Jacob, cuando se vio sin hijos, y la otra sí estaba dando a luz, y daba luz, pero cuando ella vio que la otra estaba dando a luz, y que entonces Jacob compartía más tiempo con sus hijos y con la otra mujer, se arrodilló, se levantó, yo no sé qué hizo, pero ella empezó a gritar y a decirle a Dios, dame hijos o me muero, dame hijos o me muero. Y ella sabía que era estéril. ¿Y sabe qué? Ella clamaba a Dios porque sabía que el Dios que ella tenía la capacidad de abrir su matriz y darle un hijo. Y nosotros, si estamos estériles en esta iglesia, si usted está estéril en su vida espiritual, empiece a gritar a Dios, dame almas o me muero, Señor, dame almas o me muero, Señor. Que sea un deseo ardiente en su vida, que usted quiera cambiar a las personas para el reino de los cielos. Ojalá usted sienta en su corazón el peso del dolor que hay en el corazón de Dios por cada uno de los que se está muriendo en la calle. Esa experiencia, hermano, es algo tremendo. Una vez estaba orando en la iglesia y le dije, Señor, déjame sentir lo que tú sientes por tus hijos, por los que se están perdiendo, hermano. Y yo empecé a sentir un dolor en mi corazón,
que me hizo llorar y llorar y no podía parar de llorar, hasta que yo le tuve que decir a Dios: por favor, detén lo que estoy sintiendo, porque es algo que ningún hombre puede soportar. Pero ojalá, hermano, que usted por un instante sintiera el dolor de ese padre que mira a sus hijos que se están perdiendo. Amén. Gloria a Dios. Mire, tenemos el Espíritu Santo, porque aquí está el Espíritu Santo. Esta iglesia, hermano, es una iglesia que tiene experiencias tan gloriosas en el Espíritu. Usted, hermano, puede estar muy enfermo, usted puede estar muy aburrido, usted puede estar está muriéndose, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida, hermano, usted siente que la vida llega y a usted no le importa si me muero ahora, que me muera, pero esto que estoy sintiendo me lleva allá y me conecta con el reino de los cielos. Esta iglesia es una iglesia que anda conectada con el poder del Espíritu Santo en todo momento. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el nombre. ¿Cuántos demonios, hermanos, se han sujetado cuando usted invoca el nombre de Jesús? Hemos tenido experiencias con el hermano Johnny, con mi esposa. El año pasado fue un año donde muchos demonios se manifestaron en casas. Gracias a Dios aquí en la iglesia no ha correspondido, pero a veces le digo al Señor: dale un poquito, una sacudidita a la iglesia. A veces es necesario que pronto cosas pasen para que la iglesia abra los ojos y se den cuenta que Dios está con ella. Este año, hermano, el primer culto que me invitaron a predicar, mientras estaba predicando, empezó una muchacha apartada y estaba endemoniada, y empezó ahí a moverse y a gritar y a querer interrumpir el mensaje, porque el diablo veía la bendición que venía para esa iglesia. Y cuando estaba predicando, hermano, esa muchacha, pero se le acercaron dos hermanas con autoridad, y la muchacha lo que hizo todo el culto fue así, así, y moverse. Pero cuando terminé de predicar, empezamos a orar por ella, y al estar orando, en un tiempo de estar orando, el Señor liberó a esta muchacha. Y no fui yo, hermano, es la invocación del nombre de Jesús, hermano. ¿Por qué tiene usted miedo de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué tiene usted miedo de los demonios? ¿Por qué tiene usted miedo de la muerte? No tenga miedo, sobre nosotros está invocado el nombre que es sobre todo el nombre. Los demonios corren a la invocación del nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tienes contra mí, Jesús, hijo de David? Le decían los demonios al Señor Jesucristo. Y cuando ellos nos miran a nosotros, no nos están mirando a nosotros, sino que están mirando la sangre del Cordero derramada sobre nuestra vida, y ese nombre que es más grande que cualquier nombre. Y ellos no están diciendo: ¿qué tienes contra mí, Pastor Henry Murcia? No, están diciendo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, hijo de David? Porque lo que yo soy es un canal que Dios usa para liberar, para bendecir. Pero lo único que puedo hacer es ser un vaso que transmite. Pero el que hace la obra es el Señor Jesucristo. Por eso abra la puerta de su casa tranquilo y vaya a predicar tranquilo, que el Señor Jesucristo es el que genera esta palabra. Y Él dice: yo la envío, y ella va para lo que yo la mandé. Ella va a producir y va a terminar el fruto. Amén. Gloria a Dios. Miren los números de la iglesia primitiva, como para que nos antojemos un poquito. La iglesia empezó ¿con cuántos? Con 12. Con 12. Luego pasó a 70, ¿cierto? Luego vinieron 120. Luego vinieron 500 más. Pero cuando viene, y había muchos más, pero son los números que registra. Cuando predica Pedro el mensaje ahí en Hechos, dice que se arrepintieron ese día como 3,000. Y luego habló de 5,000 en un día. En un día. Y es lo malo que registra de Pedro. Ahora imagínense, porque no solo era Pedro, había más que estaban predicando.
Y luego dice que después eran tantos que no se podían contar. Amén. Eran tantos que no se podían contar. Esos son los números de la iglesia primitiva. ¿Por qué no podemos crecer? Porque tenemos un eslabón roto. Amén. Como iglesia tenemos un eslabón roto que se llama grupos familiares o células. Ese es el eslabón roto. Nosotros, hermano, ¿cuántos? Mire, yo quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿quién lleva aquí más de 15 años de bautizado? Amén. Amén. De los que levantaron la mano, ¿cuántos han sido líderes de célula en su vida alguna vez? Tenemos 4. Amén. 4. Y el modelo que han aplicado ha sido como cultos o ha sido estudio en casa. Porque el porcentaje más alto de células que nosotros hacemos, llevamos una tril, ¿cierto? Porque se tiene que parecer a la iglesia. Y si podemos llevar un equipo, no lo llevamos, ¿cierto? Y entonces, hermano, usted dirige el culto, usted canta los coros y usted predica. Eso no es una célula. Eso es un culto. Eso es un culto. Una célula es llegar a la casa, hermano, de la persona que nos invita, que nos abre la puerta y compartir con la persona la palabra de Dios, todos en su sala, si no tiene sala, en el espacio que tenga, y enseñar la palabra de Dios. Amén. No predicación, sino compartir la palabra, enseñar un tema específico y llevárselo a la persona y desmenuzarlo, hermano. No hacer un culto, porque para culto invítelo a la iglesia. Invítelo a la iglesia, amén. Y el modelo, mire, ese es el eslabón, porque nosotros creíamos que hacíamos células, pero nosotros no hacíamos células, nosotros hacíamos cultos de barrio. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Yo siempre trabajé cultos de barrio, y ese es el modelo que nosotros trabajamos tradicional. ¿Ha dado resultados? Sí, porque mire, Dios es tan bueno y misericordioso que lo que nosotros hacemos lo prospera. Amén, lo prospera. Pero hermanos, si queremos ver más resultados, tenemos que ir más de frente con la persona, que usted se pueda sentar y brindar la confianza antes de usted presentarse como el líder, el que más sabe. Sea amigo de la persona, muéstrele que usted es una persona en la cual puede confiar, en la cual le puede compartir la palabra, que usted tiene la capacidad y el conocimiento de introducirlo a la palabra de Dios, y que cuando usted hable, hermano, mire, vaya confiado que esa palabra que usted está hablando es Dios mismo, es Jesucristo, que cuando usted abre su boca es el Señor Jesucristo el que está saliendo a meterse a la vida de las personas, y ya, hermano, lo que usted predicó va a dar un fruto, porque esa palabra se mete al corazón y empieza a revolcar, a transformar la vida de las personas que están escuchando, de tal manera, hermano, que ellos van a decir: yo no quiero la reunión un solo día, yo no quiero más, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero bautizarme y ahora yo quiero ser líder. Amén. Amén. Necesitamos volver a ese modelo apostólico. Nosotros tenemos todo, pero con el todo que tenemos también tenemos miedo. ¿Y sabe qué genera el miedo en la iglesia? ¿Sabe qué genera el miedo en los creyentes para no evangelizar, para no abrir la puerta, para no ir a las casas, para no ser líder de una célula? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. No más. Porque ponga un pentecostal, hermano, que esté hablando en lenguas, que esté lleno del Espíritu Santo, y mira, hermano, no tiene miedo de demonio, no tiene miedo de tormenta, no tiene miedo de nada, pero mándelo a evangelizar. Y si no tiene conocimiento, está dudando de lo que tiene. No dude, hermano, por más que usted ignore la palabra de Dios, vaya y hable la palabra de Dios, que Dios va a poner gracia en usted, y la gente va a decir: yo quiero predicar como ese que estuvo predicando en mi casa, aunque usted haya tartamudeado.
Porque no es usted, es Dios. No os preocupéis de lo que habéis de hablar cuando estéis frente a los dirigentes, a la gente importante, a los reyes, a los gobernantes. No se preocupen, porque el Espíritu de Dios que mora en vosotros, Él hablará por vosotros. Yo no sé leer, no importa que no sepa leer, Dios va a poner palabras en su boca. Rúntese de su medio, hable como yo le trato, que a través de eso Dios va a ganar las personas. Aleluya. ¿Sabe qué pasó con la iglesia primitiva? Cuando llegaron a los templos que les dieron, se profesionalizaron. Y al profesionalizarse, entonces en el altar solamente está el que mejor predica. Tocan los instrumentos los que mejor saben tocar. Aquí no hay quien toque. Y vamos a orar por Dios, a Dios, para que alguien toque. Amén. Y está bien, hermano, porque tenemos que perfeccionarnos. Y si usted es buen predicador, va a predicar. Amén. No está mal, pero la iglesia se profesionalizó. Y entonces los que estaban, y yo les terminaba diciendo el domingo pasado, que dentro de los templos habían gigantes amarrados. Gigantes amarrados. Porque sabe lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo, un hijo de Dios, fiel a Dios, con todo ese poder dentro. Hermano, es un gigante que el mundo necesita que salga para derrumbar todo lo que el diablo ha metido. Pero la iglesia está llena de gigantes amarrados. Y entonces, como todo se profesionalizó, como ya no hubo culto en las casas, entonces ya solo predicaba el pastor, los líderes, y ven solamente ciertos líderes. ¿Y sabe qué pasa con eso? En la actualidad pasa: ay, hermano, es que allá solo predica el hermano Henry. No, y el hermano Johnny por ahí. Ya. Allá solo canta la hermana Diana, y solo cantan los mismos de siempre. Y eso es lo que la gente va a decir, y lo que usted puede pensar. Yo como que mejor me voy de la iglesia para un lugar donde haya más oportunidad. Y eso es lo que el pensamiento normal de nosotros es ese. Ese es nuestro pensamiento, porque es que no hay oportunidad. Y mire, hermano, anoche estaba predicando en una iglesia y les decía: ser hijo de Dios es ir más allá del altar. Amén. Es ir más allá del altar. No se enamore del altar. Amén. No se enamore de los instrumentos. No se enamore del micrófono. Amén. No. Amén. Enamórese de Dios. Aleluya. Y mira, hermano, y por eso quédese y empiece a experimentar lo que Dios va a empezar a hacer con esta iglesia. Amén. Dios, hermano, lo va a mandar a una casa donde hay un enfermo de cáncer, y allá no está el pastor, allá no está el líder, pero está usted. Va a poner las manos sobre ese enfermo, hermano, y Dios lo va a sanar. Y eso es mucho mejor que predicar un mensaje. Eso es mucho mejor que ser líder. Eso es mucho mejor que cualquier cargo que usted pueda tener en la iglesia. Amén. 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 Necesitamos, hermano, nosotros dejar de pensar en el altar, dejar de pensar en los que hay de turno, porque los que están ahí están de turno. Yo soy de turno. Tal vez Dios un día quiera quitarme de aquí y van a traer otro, y yo tenga que irme para otro lugar. Yo no soy eterno, y ese va a llegar con otros pensamientos y otros mensajes, y Dios lo va a usar y va a ser una tremenda bendición. O tal vez yo me quede aquí siempre, no sé lo que Dios determine. Pero no podemos enamorarnos de lo terrenal, enamorémonos de lo celestial. Y si nos enamoramos del modelo celestial, hermano, usted, aunque esté sentado todo el tiempo en esa silla, usted está lleno de alegría, de gozo. Usted no anda contento. El que anda contento sonríe solamente. El que anda contento es por momentos, pero el que anda lleno de gozo, hermano, aunque las lágrimas estén bajando de dolor por sus mejillas, tiene gozo en su corazón, porque dice: yo siento que Dios está conmigo. Yo siento que el Espíritu Santo se mueve de esta iglesia. Yo siento que Dios tiene propósitos con mi vida. Amén. Amén. No les estoy diciendo que nunca van a cantar o que nunca se van a subir acá. Es más, si usted da muy buenos resultados allá, esto se va a abrir. Amén.
mucho. Y no solamente este altar, sino que van a empezar a decir, mire, mándeme ese líder de células que usted tiene allá, porque necesito que me dé una conferencia en la iglesia para capacitar los líderes. Y hermanos, su ministerio crece. Amén, amén. Yo les decía el domingo, si en la iglesia cantamos un especial, pero tenemos 30 células, van a ser no uno, sino 60 especiales. Porque allá puede llegar el hermano Osvaldo con la guitarra y puede cantar 12 hasta 3 especiales. Amén. Y entonces ya no va a estar un solo día en la iglesia cantando, sino que ahora le van a decir, hermano Osvaldo, hermano Ramón, mire, tenemos célula en el barrio Pochica, vamos para allá, traiga su guitarra que va a cantar. Pero el viernes tengo célula en San Cristóbal, venga hermano, que aquí también hay, y empiece a cantar. Ay hermano, pero yo tengo quien predique, quien enseña allá, venga usted hermano y vaya y enseña allá. Y lo que usted tiene por ahí escondido y moceándose, va a empezar a sacarlo y a cuidarlo, y va a empezar a predicar, y va a empezar usted a ver con sus ojos como Dios le usa. Que no solamente aquí en la iglesia, hermano, lo que hacemos aquí es algo importante. Hermano, Dios instituyó que el que estuviera enseñando y preparando y dando la palabra en la iglesia es el hombre de Dios, que Dios pone a la iglesia para capacitarlos a todos ustedes. Pero el trabajo de la iglesia no es tanto estar en el altar, sino ir a las casas a llevar la palabra de Dios. Yo no sé si esté diciendo algo para la iglesia esta mañana. Amén, amén. Pero yo les dije que vamos a romper con lo tradicional. Amén. Y vamos a trastornar. Ya vamos a llegar a ese versículo. Amén. La iglesia que no trabaja, las iglesias que no trabajan, los grupos de amistad, van a desaparecer. ¿Sabe por qué le digo eso, hermano? ¿Se ha visto los grupos, las tiendas de cadena grandes que hay por ahí, cierto? ¿Sí las ha visto? Y antes usted encontraba en el barrio muchas tiendas, pero ahora usted encuentra una grande, porque esa tienda llegó y se devoró la pequeña. Trajo mejores precios, hay más cosas para encontrar. Entonces la gente corre, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa con las iglesias pequeñas que no trabajan el modelo celular? No van a crecer. Y entonces va a llegar una iglesia a la esquina, grande, que trabaje el modelo celular, que dé la oportunidad de trabajar a las personas, y la gente va a llegar y se va a ir a ese lugar. Se va a ir, porque allá puedo servir, aunque hayan 2,000 o 3,000. Hermano, no piense que entre más crezcamos, menos vamos a servir, más trabajo vamos a tener en la iglesia. Amén, amén. Amén. Entonces tenemos que trabajar en modelo celular. Entre más trabajemos como células, más vamos a crecer. Amén. Amén. Yo no sé si usted cree eso, Amén. pero tenemos que hacerlo. Yo me he salido de todo el protocolo de predicación dominical para traer una enseñanza que tal vez usted no escucha mucho en las dominicales. Pero hermano, yo quiero que hasta los amigos que están aquí cuando se bauticen ya salgan listos. Amén. Para ir a las células a predicar. Amén. Amén. Que ya estén preparados y que de verdad se enamoren del cielo y de ganar las almas y no del altar. Sí, amén. Amén, amén. Es tan sencillo que si no se trabajan los grupos de amistad, los vecinos sí lo hacen. Es lo que le estoy diciendo. Los vecinos sí lo hacen. Y ellos van a crecer y nosotros vamos a estar ahí. ¿Y sabe qué pasa cuando uno está estancado? Eso como que lo llena a uno de frustración, ¿cierto? Y no está pasando nada. Y usted como miembro de la iglesia, usted va a decir, pero aquí no pasa nada, yo no veo nada. Yo como que me voy para un lugar donde haya vida, ¿cierto? Donde se mueva, donde yo vea que está pasando algo. Amén. Yo creo que usted está aquí esta mañana porque ha visto que aquí está pasando algo. Aquí hay vida. Y necesitamos, hermano, no dejar que se muera la vida que tenemos, sino que se aumente esa vida, hermano, todos los días. Gloria a Dios. Mire, Hechos 2:38 dice: Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. La doctrina todavía se necesita. La gente todavía está preguntando, ¿qué haremos? La gente todavía está diciendo, ¿yo qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, llevemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 38 y digámosle, hay que arrepentirse y hay que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y debe recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todavía se requiere santidad.
Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todavía se requiere santidad. La iglesia primitiva hizo un impacto tan tremendo en su mundo, amén, que dice la palabra de Dios en Hechos 17 verso 6, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren cómo la gente miraba a los discípulos. Ellos no lo estaban mirando como qué pereza, esos evangélicos que vienen ahí, ya me va a entregar el tratado. No, ellos ya los miraban, esos están transformando el mundo entero. No dice su barrio, sino el mundo entero. Y nosotros, hermanos, necesitamos en este tiempo compenetrarnos en ese llamado de Dios para trastornar el mundo entero, hermano. Yo creo que la oración de la iglesia puede hacer que las guerras que se están declarando por ahí se detengan un poquito más. Yo creo que la oración de la iglesia y la intervención de la iglesia puede hacer que los pibes que andan matando gente por ahí se pueden detener un ratito más. Yo creo que la intervención de la iglesia puede hacer que la puerta de las prisiones se abra para aquellos internos que están allí metidos. Yo creo que la intercesión y la intervención de la iglesia puede hacer que todos esos drogadictos, que todos esos homosexuales, que todos aquellos que están llenos de pecado afuera del mundo, no se les atraviese y les tome toda su vida. Cambie todo su enfermo, que el pecado tiene el perrito en la mano, suelta el perrante y coja la Biblia. Que el pecado tiene la botella, suelta la botella y coja la Biblia. Que abría su boca para bendecir, ahora abra su boca para dar gloria a Dios, para decir aleluya, aleluya. Yo creo que la intervención de la iglesia en este tiempo puede ser que el que levanta la mano para maltratar sus hijos, para maltratar su esposa, ahora levante su mano para abrazar a sus hijos, para abrazar a su esposa. Yo creo que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo que en esta iglesia está el don del Espíritu Santo, que nosotros somos los herederos de ese poder apostólico. Aleluya. Yo no sé cuántos de verdad quieren trastornar el mundo. Amén. Mire, es ya un hecho casi conocido que la iglesia primitiva existió por casi 300 años sin un edificio. Amén. Hoy es triste, hermano, ver que hay hermanos que aún se apartan porque deben un voto. Es que tenemos que levantar el templo. Y el hermano, eso trabajó toda la semana. No quiero decirle que no hay que trabajar, hay que hacerlo. Haga votos. Estamos haciendo el denario aquí, hermano, y si usted no lo ha hecho, hágalo, que Dios le va a bendecir. Amén. Pero hermano, hoy ha cambiado la visión de muchos pastores, y lo primero que proyectan en la iglesia es un templo grande y con muchos lujos. ¿Cuánto vale? Tocamos. Y mire, hermano, la iglesia primitiva estuvo por más de 300 años sin templo, pero no ha habido iglesia que supere la iglesia primitiva. No ha habido lugar, hermano, no ha habido en el mundo una iglesia que sea tan grande como lo fue la iglesia primitiva en la actualidad. La iglesia ha crecido porque han pasado muchos años y tendríamos que ser más. Y la iglesia ha crecido, pero no somos los que tendríamos que ser. Y hermano, discúlpeme si de pronto voy en contra de su visión, pero mi visión en este lugar no es tanto levantar un templo muy grande. Si Dios nos da con qué hacerlo, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pero mi visión en este lugar, hermano, es ganar a los perdidos. Que levantemos una iglesia que sea de verdad la iglesia del Señor. Que el que se encuentra apartado venga y se reconcilie. Que el que se encuentra en pecado venga y se arrepienta. Que sintamos en nosotros la unción del Espíritu Santo. Les voy a decir una cosa, hermano. Entre más personas tengamos, entonces Dios va a dar la bendición para levantar templo en la iglesia. Dios va a dar la bendición para que nosotros podamos ensanchar nuestras estacas. Pero antes, hermano, de pensar en comprar un muro,
Primero pensemos en levantar una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que se involucrada en todo lo que corresponde al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo cuidó la iglesia primitiva de ese gran número de creyentes? Amén. Porque no es fácil. Estadísticamente se conoce que un pastor tiene la capacidad de administrar máximo 80 personas. 80 personas. Ahí usted tiene el control. Ahí usted puede visitar, puede hablar, pero cuando supera el número, entonces ya van a ver hermanos, ay, pero por aquí no ha venido el pastor, ¿cierto? Y va a empezar. Pero ¿sabe qué pasa? No quiere decir que nos vamos a quedar con 80. Lo que quiere decir, hermano, es que el pastor en la iglesia necesita líderes capacitados y comprometidos con la obra. Si usted no está comprometido con la obra en el lugar donde está asistiendo, hermano, no va a haber resultados en su vida espiritual. Tiene que comprometerse, hermano, de tal manera que usted tome el lugar de su pastor en el momento que sea necesario. Que el pastor no lo llame sino por ahí cuando sea ya un caso de muerte, pero que usted tenga la autoridad y la capacidad de sentarse y dar un consejo, de orar por un endemoniado, de hacer lo que Dios pone que usted haga como hijo de Dios. Porque aquí, hermano, que porque yo soy el pastor, soy el único que tiene los dones. No, Señor, los dones están sobre toda la iglesia y usted tiene la capacidad de hablar, de predicar. Usted tiene la capacidad, hermano, de desarrollar la obra de Dios. Amén. Mire, dice la palabra de Dios, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cada cuánto? Cada 8 días. Cada día. Amén. Entonces, ¿cómo mantuvieron la iglesia? ¿Cómo conservaron el número? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Pero no termina ahí, dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había comunión entre los hermanos. Amén. No estaban solos, no estaba la hermana Sandra en la casa sola con el dolor de cabeza y ahora qué hago y llorando. No. Ahí estaba, si estaba enfermo, llegaba la hermana. Por ahí estos días había una hermana que estaba compartiendo con otra hermana que estaba enferma. Y venga, hermana, yo le ayudo a hacer su alimento. Venga, yo le ayudo, compartamos. Amén. Todos los días, dicen, las casas comían juntos con alegría. No llegaban allá, qué pereza, hermano, la iglesia, es que el pastor, es que los diáconos, es que los líderes, ¿qué vamos a hacer? Esto como que no va para ningún lado, como que esto no. Llegaban era a decir, mire lo que Dios está haciendo. Dios está levantando, Dios está sanando, Dios está haciendo milagros. Tal vez no los he visto en muchas personas, pero lo he visto en mí. Yo he visto cómo Dios me ha transformado, yo he visto cómo Dios me ha cambiado. Mire, Dios me llenó con el Espíritu Santo. Esta semana me toca hacer algo para Dios. Y compartían entre ellos. Dice, alabando a Dios y testificando con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Amén. ¿Sabe qué dice? Que cada cuánto evangelizaban ellos. Evangelizaban todos los días, dice la palabra de Dios, que iban a los parques, a las plazas. Se iban aquí a la Plaza de las Cruces, el día jueves que hay mercado, y se iban a entregar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Lo invitamos al culto, déjenme entrar a su casa. Todos los días iban y compartían la palabra de Dios. ¿Sabe qué les estoy pidiendo yo en el nombre de Jesús a ustedes como iglesia? Un día a la semana, hermano, abra la puerta de su casa un día a la semana y vamos a ver, hermano, la multiplicación de la iglesia, la multiplicación de sus dones, como Dios le capacita, como Dios le levanta. Un solo día y vamos a trastornar el entorno de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. El resultado de perder el modelo apostólico fue iglesias, hermano. Estas son estadísticas. En América no crecen más de 80 personas. La mayoría, hay unas iglesias grandes, pero la mayoría son de 80. Otra tercera parte
crece a un 150 personas. Y un 25% crece a 350 personas. Amén. Son estadísticas que nosotros vivimos dentro de nuestra organización actualmente. No voy a hablar de otras organizaciones porque las desconozco. Pero dentro de nuestra organización actualmente, dentro de nuestra iglesia, 80 personas, una tercera parte, 150 otra tercera parte, y un 25%, 350 personas. Amén. Hay una diferencia absoluta entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia como nosotros la conocemos hoy. Escuche esto. Diferencia. La ubicación, el templo y las casas era de la iglesia primitiva. Entonces la iglesia estaba en el templo y en las casas, no solo en el culto, no solo el miércoles, el sábado y el domingo, sino que salía del miércoles y el jueves había devocional en una familia, había célula en la otra familia, el viernes se compartía, y el sábado otra vez el culto, el domingo la escuela dominical, pero el lunes se estaba compartiendo la palabra de Dios. Amén. En la iglesia actual, un edificio es el lugar donde compartimos. Amén. Confraternidad de la iglesia primitiva era íntima, era una confraternidad íntima. De la iglesia actual, impersonal. Amén. Ustedes me corrigen si estoy diciendo mentiras, pero es la verdad, es impersonal. Hoy en día estamos como el yo-yo, solo yo y yo, y no importa nada más. No importa nada más. Y vamos a la iglesia, si yo sentía a Dios, qué bendición, y el hermano que no lo sintió, a veces como que está mal, porque es que no alabó, no habló en lenguas, ese como que está mal, ¿cierto? Porque a veces nos convertimos más en jueces. Y entonces la confraternidad en la iglesia es impersonal hoy en día, pero la iglesia primitiva era íntima. Hermano, ¿qué le está pasando? Yo lo noto que de pronto, hermano, como que hay tristeza en mi corazón. He visto que ha faltado a los cultos, hermano. No le hablo para criticarlo, sino, hermano, de pronto necesita algo que yo le pueda ayudar. De pronto hay algo que yo pueda hacer, hermano. Y tome ahorita yo no tenía WhatsApp. Nosotros lo tenemos, envía un versículo. Déjenle un mensaje en la madrugada cuando usted se levanta a orar. Familia tal, estoy orando en este momento por ustedes. Y empieza, hermano, mire, eso es tener comunión. Y seguro que ese hermano que se siente solo va a encontrar en usted un amigo, va a encontrar refugio, y ahora va a llegar a la iglesia y no va a decir, ay, aquí yo no conozco a nadie, sino, hermano, Dios le bendiga, quería venir al culto para saludarle, quería compartir con usted que el versículo que usted me mandó me sirvió, y Dios me habló a través de él, y yo leí esa palabra y Dios hizo algo en mi vida que trastornó mi día. Hermano, usted dirá, ¿se está hablando locura? No, estoy hablando algo que la realidad pasa. Hágalo, inténtelo estos días y va a ver cómo Dios va a empezar a hacer cosas en la familia. Amén. La relación de la iglesia primitiva era cercana. Mire, ayudarse los unos a los otros. Esa era la relación. La iglesia actual, distante, despreocupados. Esa es la actualidad. Distantes y despreocupados. Deber del pastor en la iglesia primitiva: equipar a los santos. Amén. Equipar a los santos. En la iglesia actual, predicar buenos sermones. ¿Ve? Que hay diferencias enormes. Discipulado, moldeado con la responsabilidad. Ese era el discipulado anteriormente. Se moldeaba con responsabilidad. Vamos a cumplir. En la actualidad, el discipulado es lectura bíblica sin continuación. Es el discipulado. Entonces, usted mira y va a la casa y hay quienes ya ni cargan la Biblia. Y en la casa no leen la Biblia. Y no hay oración, y no hay alabanza. Y solamente lo que se dice y se lee en la iglesia es lo que usted conoce de la palabra de Dios. Amén. En la iglesia primitiva era con responsabilidad. Voy a estudiar la palabra de Dios. Amén. Lema: vaya y haga discípulos. Para la iglesia primitiva. Para la iglesia actual, venga y crezca. Amén. Ese es el lema. Los dones, mire, usados para ayudar a otros. En la actualidad, actividades recreacionales. ¿Ve?
vamos a hacer el culto así, vamos a decorar, vamos a traer un predicador, un cantante que ministre así, un predicador que haga así, y entonces, y nosotros estamos aquí mirando, y todos estamos con los dones ahí entretenidos, y solamente en actividades recreacionales. Pero la iglesia primitiva era para ayudar a otros. Señor, tú me has dado don de sanidad, hay enfermos, voy a orar por ellos. Yo tengo el don de consejería, y hay hermanos que necesitan consejo en la iglesia, voy a sentarme con el hermano y lo voy a aconsejar. Yo tengo un don de dar, de servir, voy a hacer algo para la iglesia, para un hermano, voy a invitar a una familia esta semana que almuerce en mi casa, y hermanos empiezan a desarrollar los dones. Amén. Los dones no son solamente cantar, predicar y orar bonito, no. Hay dones, hermanos, que son aún mucho más grandes que pararse a dar un buen sermón en un altar. La vida de oración diaria, en un énfasis fuerte, continuo la oración, en la iglesia actual, periódica, limitada en uso. ¿Ve? Mira, usted dirá, ay, esto está como dormilón este mensaje, pero es que le estoy hablando cosas, hermano, que aunque usted sienta que no es como la predicación de Elías Limones, pero que lo tiene que despertar a usted, porque es lo que está viviendo en la iglesia. Usted pregunte cuánto está, mírese usted mismo, cuánto está orando todos los días, y seguramente, hermano, que vamos a agachar la cabeza, porque es periódica. Nuestra oración no es, hermano, continua. No es esa oración, hermano, que nos identifique como hijos de Dios. Evangelismo diario a través de la comunidad. En la iglesia actual, los domingos en la iglesia. Al amigo que entra, Dios le bendiga, le invito al culto el otro domingo. Y ese fue todo el evangelismo. Ese es el evangelismo nuestro. Y el evangelismo de la era primitiva era a través de la comunidad todos los días. Amén. ¿Hay alguna diferencia en lo que somos nosotros hoy? Tenemos que reajustar un poquito, hermano, el modelo que tenemos. Pero un poquito, como darle una vuelta de 360 grados, totalmente a lo que nosotros como hijos de Dios somos hoy. Por eso, el Señor, adelantándose a lo que nosotros hoy somos, dijo: siervos inútiles sois, porque hicisteis lo que les pedí que hicieran. Amén. O porque hicimos lo que nos pediste que hiciéramos. Siervos inútiles somos. La cristiandad, va a pegar duro, identificada con Cristo en la era primitiva. En la actualidad, identificada con el mundo. Esa es la cristiandad hoy en día, identificada con el mundo. A ver, ¿será que me pongo esta ropa y será que sí está evangélica o? Pero es que la moda de hoy, y es que las modas, y vamos a las modas y todo eso, hermano, y entonces empezamos a vivir y a comportarnos como la gente del mundo, aunque no nos demos cuenta. Acuérdese que Salomón resultó apartado sin darse cuenta. No se dio cuenta, cuando menos pensó estaba acostado con Dalila. Estaba con la filistea allá y no se dio cuenta. Él creía Sansón. No, estoy de Sansón. Sansón. Y de Sansón. Ahí está la grabación. Sansón, de Sansón. Sansón no se dio cuenta y se apartó. Amén. Nosotros no nos damos cuenta y estamos dejando que el mundo se meta en nuestras vidas. Ojalá, hermano, usted vaya a su casa y revise las películas que tiene en la casa, y entonces se va a dar cuenta que son películas, hermano, que están metiéndole el mundo a su casa. Ojalá usted vaya, hermano, y revise de pronto su armario, y hay ropa que usted se pone que no se pone en la iglesia, pero va y se la pone para allá, para el trabajo, para el mundo, porque es que, ¿cierto? Ay. Ojalá vaya y mire de pronto por ahí en la gaveta donde está todo el uso personal de las mujeres. Y hay cositas, hermano, que se están aplicando, que se están poniendo en su rostro, que no tienen que ponerse.
Amén. Porque la iglesia en la actualidad se quiere parecer al mundo más que a Cristo. Y necesitamos es parecernos a Cristo y no al mundo. Amén. Ya voy a terminar. Ya vamos a dejar los resultados. Voltearon el mundo al revés. Amén. Esos fueron los resultados de la iglesia primitiva. Los resultados actuales: el mundo está volteando la iglesia al revés. Y hermano, tenemos que meditar en lo que les estoy diciendo. Yo espero, hermano, que usted se grabe esto en su corazón. Porque, hermano, Dios nos ama demasiado, nos bendice porque somos sus hijos. Pero ¿qué le vamos a presentar a Dios cuando Él nos llame a nosotros a pedirnos el don que nos dio? Amén. Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido. Así que vamos a dejar de hacer lo que siempre se ha hecho en esta iglesia, porque no vamos a tener los mismos resultados de siempre. No, vamos a empezar a hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, y esos resultados nos van a llevar al reino de los cielos, a ver al crecimiento, a ver milagros, a ver dones, al derramamiento del Espíritu Santo de la iglesia. Yo les invito a estar en pie. Yo no sé si me he hecho entender, hermano, esta manera. Pero yo quiero que nosotros como iglesia de verdad seamos la iglesia de Cristo. Amén. Hay mucho que evaluar. Hay mucho que pensar. Hay mucho que meditar como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren, hermanos, decirle esta mañana al Señor Jesucristo: Dios, yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero seguir las pisadas de tus discípulos. Mira, hermano, ¿cuántos han soñado con que Dios los use para levantar muertos? ¿Cuántos han soñado, hermanos, con que Dios les lleve a sanar enfermos? Que cuando usted abra su boca para predicar la palabra, esta palabra salga, hermano, y transforme la vida de las personas. Si usted tiene ese pensamiento, esa visión, hermano, levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy, Dios, esta mañana. Señor Jesucristo, tal vez hemos trabajado con un modelo equivocado. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho, Señor, muchas cosas, pero no hemos obtenido nada. Dios mío, direcciónanos para poder ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Para poder ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Que donde nosotros vayamos, Dios mío, tu gloria esté con nosotros. Que las puertas que se abran, Señor, para tu iglesia de aquí en adelante, Dios mío, cada vez que entremos a estas casas, hayan milagros, hayan prodigios, hayan señales. Dios mío, que todo lo que tú quieras hacer con nosotros lo hagas ahora mismo, porque nos disponemos ante ti, Señor. Si con 12 hombres transformaste el mundo, Dios mío, que lo podrás hacer con 30 o 40 que hay aquí conmigo esta mañana. Señor Jesucristo, yo creo que se puede alcanzar esta ciudad en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has llamado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar
necesite de ti. Úsame, oh Señor. Cuando me veas cansado, Casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y llévame de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, Úsame, Señor. oh Señor. Úsame. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Él lo merece esta mañana. Pueden estar cómodos un instante, hermanos. Vamos a tomar la ofrenda. Voy a pedir al hermano Osvaldo que me haga el favor esta mañana.